Soñar que se sueña es una propuesta que explora la metaficción y los niveles de realidad en una obra de teatro que ahonda en la compleja relación entre culpa, memoria y justicia. Recurriendo a la historia de Hugo, un excombatiente recluido en un sanatorio mental, esta pieza emplea elementos del realismo mágico y el teatro del absurdo para construir un relato donde los muertos visitan al protagonista en sus delirios, exigiendo ser nombrados, recordados y dignificados. A través de una estructura no lineal y metateatral, la obra aborda el tema de las violencias en Colombia, la responsabilidad individual y lo sanador de no enterrar el pasado. La propuesta escénica se construye sobre un delicado tejido de técnicas teatrales que se entrelazan para crear una experiencia multidimensional. Parte de un triciclo ubicado en el centro de la escena que se transforma constantemente, pasando de trono a altar y luego a vehículo de transición entre realidad y delirio. De la mano del teatro y de objetos se extrae el potencial simbólico de sombrillas, telas y armas, permitiéndoles múltiples funciones representativas, según lo requiera cada escena, lo que revela un lenguaje vasto de metáforas y enriquece la estética visual de la obra. Se suma a lo anterior el recurso de la metateatralidad o teatro dentro del teatro, con lo cual la obra navega fluidamente entre diferentes niveles de realidad y sueño, evidenciando las afectaciones de la violencia en nuestra sociedad amparada en el humor negro, recurso que destaca en la séptima escena, donde los personajes Hugo y Rafael se transforman en Chile y Benjamín respectivamente, como mecanismo para plantear en el contexto del personaje protagónico sus contradicciones psicológicas entre su actividad victimaria y su respeto por la literatura y las artes. En el contexto social, los tabúes que se ocultan bajo el patriarcado y su negación a las diferencias. Todo lo anterior justificado en un ejercicio de teatro, terapia, planteado por Hugo en otro de sus delirios, en su afán por salir del sanatorio donde se encuentra encerrado, en el que involucra a Rafael, una de sus tantas víctimas. Este, por su parte, se revela hacer el papel que le ha exigido Hugo y en cambio lo confronta reclamando por su nombre como mecanismo de restauración de la memoria y justicia con las víctimas de la violencia. El tratamiento del espacio y el tiempo se aleja de la convencionalidad mediante técnicas propias del teatro del absurdo y el teatro de la memoria. Los diálogos circulares, las apariciones fantasmales y la ruptura de la lógica temporal crean una atmósfera onírica donde pasado y presente se entrelazan constantemente. Esta estructura no lineal, que se ve reforzada por el uso de flashbacks, medio técnico que determina el pasado de los personajes a través de recuerdos que emergen como fragmentos de una memoria fracturada, permitiendo que la narrativa fluya libremente entre diferentes momentos y espacios. La caracterización de los personajes se enriquece mediante un teatro físico que acentúa la dramática de las acciones actorales. Resalta también la implementación de cabezudos como un medio estético que fortalece las características de sueño prevalente en la propuesta creativa, además de ser un recurso para multiplicar el número de personajes, permitiendo al grupo de actores y actrices transitar entre diferentes roles. Esta multiplicidad de personajes se complementa con elementos rituales como veladoras, mortajas y toda una iconografía de materiales propios para simbolizar cómo la cultura colombiana se manifiesta durante las ceremonias de transición entre la vida y la muerte. El teatro épico brechtiano es adoptado para que los contenidos de la obra sean un constante diálogo con el público, rompiendo así la cuarta pared y generando un distanciamiento que invite a la reflexión crítica sobre los temas abordados, efecto logrado a través de la estructura fragmentada de la narrativa, tanto de la dramaturgia del texto como de la dramaturgia performática. El espacio escénico es concebido desde una perspectiva minimalista, es decir, recurre a la valoración de la luminotécnica, el vestuario, la escenografía como partícipes activos del contenido dramático, de tal manera que el espectador visualice como un lienzo sobre el cual se proyectan estas diferentes técnicas teatrales.
La iluminación, como se mencionaba antes, hace parte integral del minimalismo de este proyecto, un detalle importante en la creación de la atmósfera onírica que se desarrolla durante la obra, pero además en momentos específicos, a través de intermitencias y centralizaciones focales que remarcan los estados psíquicos y emocionales de los personajes, tanto como las apariciones fantasmales a los que se expone el personaje central durante sus momentos más delirantes. Por todo lo planteado, se puede decir entonces que este es un proyecto enmarcado dentro del teatro contemporáneo, caracterizado según los teóricos por el empleo de técnicas teatrales diversas, dramaturgias recursivas, estéticas simbólicas y el establecimiento permanente del diálogo con el espectador. En cuanto a referentes, se identifican figuras claves como Borges con su cuento Las ruinas circulares aporta a la narrativa recursiva, Cortázar con el cuento Continuidad de los parques en lo de las capas superpuestas y Calderón de la Barca con La vida es sueño, la dificultad de distinguir entre el sueño y la vigilia. Christopher Nolan con el origen de la estructura narrativa y David Lynch, la ambigüedad narrativa. La atmósfera onírica y lo identitario con Mulholland Drive. Descartes con lo del genio maligno en lo epistemológico y Zhuang Tzu en la sinuosidad de los sueños, tema central de esta propuesta, y Jean Bardoula en su contemporaneidad. La creación, montaje y estreno de esta propuesta se llevará a cabo en la sede del colectivo teatral Con Ecos, ubicado en el municipio de Valparaíso, Antioquia. Ajustado al cronograma de lo planeado, por tratarse de una propuesta muy cercana a nuestra realidad social e histórica, también se podría presentar en teatros comunitarios e instituciones vinculadas con el tema de violencias, tanto a nivel local, nacional como internacional. Este proyecto ha sido pensado para que cada aspecto genere un diálogo con el espectador que contribuya al reconocimiento de su responsabilidad individual y colectiva con la memoria histórica de nuestro país, y para que otras disciplinas, psicología, historia, artes, entre otras, encuentren lenguajes que aporten a sus teorías e investigaciones. Es decir, aportar al proceso creativo de enriquecimiento, fortalecimiento y diversificación del ecosistema sociocultural local, nacional e internacional. Por su atención, mil gracias.